Tiene la palabra el doctor Henry Ávila Herrera, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Muchas gracias, congresista Reinaga. Un saludo para cada uno de ustedes que forman parte de esta comisión, a los colegas del Poder Judicial, a los magistrados. De acuerdo al compromiso que adquirimos hace la última reunión, señor congresista, ofrecimos hacer un estudio sobre el perfeccionamiento y la adecuación que tendría que tener el marco legal de los derechos de las personas con discapacidad a propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a su vez dio origen a una nueva ley de los derechos de las personas con discapacidad y que también originó la necesidad de que el Estado tenga que aprobar el reglamento de la ley 29973. Yo estimo que como Estado, ¿verdad?, tenemos un gran avance en el marco legal. Es una convención ratificada por el Estado peruano, tenemos una ley marco de los derechos con las personas con discapacidad, tenemos el reglamento y en consecuencia lo que tenemos que hacer ahora es evidentemente hacer el perfeccionamiento del marco legal, porque ha generado este nuevo marco legal modificaciones que tendríamos que revisarlas y analizarlas. En ese sentido, yo tenía una presentación, señor congresista, que seguro que en cualquier momento la van a poner en la pantalla, pero lo que yo quería compartir con ustedes es que luego de revisar la convención y de revisar la ley y el reglamento, nos queda muy claro de que a partir de estos nuevos instrumentos es que queda con claridad el reconocimiento de un conjunto de derechos, pero que quiero destacar 4 que nos deben servir de premisa para el análisis y el debate de esta revisión del Código Civil. En primer lugar, la Convención, la ley y el reglamento reconocen el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. En segundo lugar, genera un reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. En tercer lugar, ese nuevo marco legal, que es la Convención, la ley y el reglamento, es que nos endilga la responsabilidad de generar mecanismos de acceso de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y finalmente, esta Convención, la ley y el reglamento, lo que establece es la obligación del Estado de generar un conjunto de salvaguardias en favor de las personas con discapacidad. Entonces, son 4 derechos que generan con claridad y que a la vez se convierten en las grandes premisas o en los grandes principios que nos sirven para el análisis de las normas del Código Civil que tendríamos que modificar. Estos 4 derechos, evidentemente, son compatibles, son propios de ese modelo social, ¿verdad?, que tiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que además ese modelo social que recoge la Convención también ha sido establecido como un principio, como un criterio, a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan y familiares versus el Estado argentino. Entonces, este modelo social no solamente está recogido en la Convención, sino que la ley y el reglamento adoptan el modelo social, pero también a nivel jurisprudencial en el sistema interamericano se establece que los Estados deben adoptar el modelo social. ¿Eso qué supone, estimados colegas? En la perspectiva del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, eso origina que nosotros como Estado, que el Congreso, tenemos que reflexionar sobre la posibilidad de derogar, de abrogar el artículo
mejor dicho, el numeral 2 del artículo 43 del Código Civil, el numeral 2 del artículo 44 del Código Civil y el numeral 3 del artículo 44 del Código Civil. ¿Por qué? Porque por efecto del inciso 3 del artículo 43 de la Ley 29973, ¿verdad?, es que tendríamos que derogar esas categorías que no son compatibles con el modelo social que tiene la Convención, la ley y el reglamento, como es el tema de privados de discernimiento. Esa categoría de privados de discernimiento evidentemente tendríamos que eliminarla del marco legal. La categoría retardados mentales, que está en el literal 2 del 44, también tendríamos que eliminarla. Y aquella categoría o aquel supuesto que es aquellos que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, también tendría que ser un supuesto que tendríamos que eliminar del Código Civil. ¿Por qué? Porque queda claro que estas categorías, privados de discernimiento, retardados mentales y aquellas personas que presentan un deterioro mental son incompatibles con la Convención y son incompatibles con la ley y con el reglamento. Eso a nivel sustantivo, eso a nivel del Código Civil. Ahora, a nivel del proceso de interdicción, nosotros creemos que en el marco o al trasluz de la Convención, de la ley y del nuevo reglamento, es que el proceso de interdicción que está previsto en el Código Civil es una expresión, es una institución, ¿verdad?, que representa a un paternalismo jurídico, ¿no? La forma como está previsto el mecanismo de interdicción para las personas, ¿no?, que tienen, las personas con discapacidad, este proceso de interdicción que es supérstite y que está vigente en el Código Civil, ¿verdad?, es un exceso de paternalismo que tendríamos que revisarlo y tendríamos que explorar un nuevo modelo para garantizar los derechos, los intereses y las expectativas de todas las personas con discapacidad. Además, no solamente es incompatible con nuestro marco legal, sino que además el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas nos ha recomendado en el seno de la comunidad internacional que el Estado peruano debe derogar la práctica de la interdicción judicial y debe revisar las leyes que permitan la tutela y la curatela con objeto de garantizar su plena conformidad con el artículo 12 de la Convención. En consecuencia, nosotros creemos que tenemos que buscar una institución, ¿verdad?, alternativa al proceso de interdicción. Y nosotros creemos que esa nueva categoría que debemos explorarla en el contexto de esta comisión es buscar un mecanismo que implique un proceso de apoyo en la toma de decisiones de las personas con discapacidad. En ese sentido, debemos partir de premisas muy claras, como por ejemplo que todas las personas con discapacidad deben poder ser beneficiarias de estos procesos de apoyo. El sistema de apoyo debe responder la diversidad de los derechos de las personas con discapacidad. La persona que asuma el rol de asistencia debe mantener un grado de confianza con la persona con discapacidad. El concepto de apoyo debe ser flexible y debe estar en constante evolución, como el concepto de discapacidad y capacidad jurídica. Cuando cambie o desaparezca la situación de discapacidad, las medidas de apoyo deberán modificarse. Durante el procedimiento respectivo, el magistrado deberá escuchar a la persona con discapacidad y el magistrado, al momento de calificar el grado de discapacidad, deberá realizar una evaluación con un enfoque multidisciplinario. Muy bien. Luego,
nosotros hemos revisado el actual marco legal y nosotros estimamos que en el seno de esta comisión debemos revisar, ¿verdad?, un conjunto de modificaciones del Código Civil a efectos de derogarlas y buscar nuevas fórmulas legales que respondan y que sean compatibles con la Convención, la ley y el reglamento. En ese sentido, estimamos que las modificaciones que debemos evaluar en esta comisión deben ser al artículo 43 sobre capacidad absoluta, el artículo 44 que tiene que ver con la capacidad relativa, con la institución de la nulidad del matrimonio que está previsto en el artículo 274, debemos revisar el artículo 334 que tiene que ver con la titularidad de la acción de separación de cuerpos, tenemos que revisar el artículo 368 del Código Civil que tiene que ver con la acción contestatoria por los ascendientes del marido incapaz, tenemos que revisar el artículo 389 del Código Civil que tiene que ver con la figura del reconocimiento por los abuelos, tenemos que revisar el artículo 564 que tiene que ver con personas sujetas a curatela, tenemos que revisar el artículo 569 que tiene que ver con el criterio de prelación de la curatela legítima, tenemos que revisar el artículo 571 que tiene que ver con los criterios para apreciar la incapacidad, con el artículo 572 que tiene que ver con el mecanismo de designación de curador por los padres, el artículo 687 que tiene que ver con la incapacidad para otorgar testamento y que tenemos que revisar el artículo 1358 del Código Civil que tiene que ver con la figura de contratos que puedan celebrar personas incapaces. En consecuencia, creemos que en el seno de esta comisión, de la cual expresamos toda nuestra disposición para participar en la construcción de nuevas fórmulas legales en relación a los artículos del Código Civil, es que tendríamos que incorporar el sistema de apoyo y ajustes razonables en el libro tercero del Código Civil, en la sección cuarta, título 2 del Código Civil. Tenemos que incorporar el sistema de apoyos y ajustes razonables, tenemos que incorporar la figura de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, agregando un nuevo literal al artículo 659, tenemos que regular el sistema de apoyos en el artículo 659, tenemos que agregar un nuevo literal al artículo 659 en relación al uso del sistema de apoyo, tenemos que hacer una modificación al artículo 659 del Código Civil para establecer la supervisión de las personas designadas a prestar apoyo, tenemos que hacer un agregado al artículo 659 para establecer la figura de las personas impedidas de prestar apoyo, al artículo 659 para ver el sistema de apoyo obligatorio, el artículo 659 que tiene que ver con la revocación de la figura del apoyo y el artículo 659 que tiene que ver con la figura de los ajustes razonables. Esos son, digamos, las propuestas de fórmula legal que nosotros quisiéramos participar en esta comisión para ver la forma cómo se pueden construir estas fórmulas legales. Eso, señor congresista, digamos, la mirada que tenemos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un enfoque de derechos fundamentales que tendríamos que tener como material de reflexión y análisis para hacer esos cambios en el Código Civil para garantizar y perfeccionar todo el marco legal de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Agradeciendo la exposición del doctor